Saludos, mi nombre es Miguel Contreras y en esta ocasión vamos a hablar sobre el nuevo paradigma cardiometabólico, el adipocito perivascular beige. De forma clásica sabemos que el adipocito es un órgano encargado de depósito de energía, de producir una sustancia llamada adipoquinas que favorece la liberación de ácidos grasos libres y que tiene esencialmente dos ubicaciones, una ubicación subcutánea y una ubicación visceral. El adipocito blanco es una célula con una sola vacuola, baja cantidad de mitocondrias, no posee un mecanismo llamado UCP1 que veremos posteriormente y sirve esencialmente de depósito. En condiciones normales, en el paciente sano, el adipocito es un adipocito pequeño, maduro, capaz de depósito de grandes cantidades de lípidos, con baja cantidad de macrófagos y productor esencialmente de adiponectina, que es uno de los principales sensibilizadores de la acción de la insulina conocidos. En cambio, en los pacientes obesos, el adipocito es una célula muy grande, con baja cantidad de reservorio, infiltrada con gran cantidad de macrófagos y que en vez de producir adiponectina produce factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6 y PAI1, sustancias proinflamatorias. Entonces, en la actualidad podemos decir que en el paciente obeso, el tejido adipositario se caracteriza por ser hipertrofiado, por estar inflamado, por haber gran cantidad de remodelamiento y fibrosis, y por alteración en el patrón de secreción de adipoquinas. Es decir, en vez de producir adiponectina, produce factor de necrosis tumoral alfa. Otro tipo de adipocito es el adipocito pardo. El adipocito pardo, por el contrario, es una célula con gran cantidad, múltiples vacuolas, gran cantidad de mitocondrias, posee el mecanismo UCP1 y es termogénica, es productora de energía. Inicialmente se pensó que el adipocito pardo solamente existía en los infantes a nivel interescapular y perirenal, pero actualmente sabemos que los adultos también tienen adipocito pardo, que está ubicado a nivel cervical, supraclavicular, axilar y perivertebral. El mecanismo UCP1, productor de energía, aprovecha a las cadenas respiratorias celular y un mecanismo de desacoplamiento oxidativo generador de protones. Por la generación de protones se favorece la producción de ATP y la producción de energía. Es un mecanismo termogénico. Actualmente sabemos que el adipocito pardo produce sustancias llamadas batoquinas. Dentro de estas batoquinas se encuentra la adiponectina y la interleuquina 6, pero además se encuentran factores como el FGF21, que es un factor sensibilizador de la insulina, llamado factor de crecimiento de fibroblastos. El adipocito pardo también es capaz de producir hormona tiroidea, la T3, y además el adipocito pardo produce un factor llamado NRG4 o neuregulin. El neuregulin es una sustancia que disminuye la obesidad inducida por dieta. Además del adipocito blanco y el adipocito pardo, hay un adipocito intermedio, que es el adipocito beige. Este adipocito beige se caracteriza por tener menos cantidad de vacuolas que el adipocito pardo, pero sigue siendo UCP1 positivo, es decir, produce energía y es termogénico. Es decir, que es un adipocito intermedio entre el blanco y el pardo. Actualmente sabemos que en la familia adipositaria hay dos ramas. La rama MIF5 positiva, que es la rama donde se originan los mioblastos y se origina el adipocito pardo. Pero hay una rama llamada MIF-F5 negativa que origina adipocitos blancos, pero también puede originar adipocitos beige, que son la rama intermedia. Es decir, que desde el punto de vista teórico hay la posibilidad de originar adipocitos beige a partir de la familia productora de adipocitos blancos. Es decir, que el adipocito beige sería un adipocito intermedio entre dos grupos. El adipocito blanco, que vimos inicialmente, que es termoneutral,
inducido por la obesidad y la inactividad, y las características principales de este adipocito o de este blanqueamiento adipositario son disminución de la termogénesis, disminución de la sensibilidad a la insulina, aumento de la inflamación y de los trastornos metabólicos. Esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda son los adipocitos pardos, que dijimos entonces que estaban favorecidos entre factores, por ejemplo, como el frío, los beta-3 agonistas, los PPAR-gamma, catecolaminas o ejercicio. Y las características principales del bronceamiento adipositario son, por el contrario, entonces, aumentan la termogénesis en la sensibilidad a la insulina, disminuye la inflamación y los trastornos metabólicos. Entonces, entre estos dos tipos de adipocitos, el blanco y el pardo, tenemos un adipocito intermedio, que es el adipocito beige. Podríamos decir que entonces es el camino hacia del adipocito blanco hacia el adipocito pardo o a la inversa. ¿Cómo se genera un adipocito beige? Generalmente o esencialmente se produce a través de tres ejes. El primer eje es el eje músculo adipositario. A través de una sustancia llamada iricina, el músculo inducido por el ejercicio es capaz de transformar un adipocito blanco en un adipocito beige. Es decir, que produce un bronceamiento adipositario a través del ejercicio. El segundo eje es el eje corazón adipositario. A través de los péptidos natriuréticos, el corazón produce los péptidos natriuréticos y estos péptidos natriuréticos tienen la capacidad de favorecer el bronceamiento adipositario. Sería el segundo eje. Y el tercer eje para producir bronceamiento adipositario es el eje cerebro-adipocito. A través de GLP-1 o de mecanismos o de medicamentos que aprovechan la vía del GLP-1, induciendo a nivel del hipotálamo la MPK quinasa, se favorece entonces el bronceamiento adipositario y la disminución de peso. Entonces tenemos tres ejes principales: el muscular, el cardíaco y el cerebral. Vamos a hablar ahora del adipocito perivascular. Alrededor de los vasos sanguíneos hay un tejido adipositario. Este tejido adipositario, como vimos inicialmente, puede ser de dos tipos. Entonces, este adipocito alrededor de los vasos sanguíneos puede ser un adipocito sano, productor de adiponectina, y la adiponectina es un factor de vasodilatación. Es decir, entonces que favorece la salud del vaso sanguíneo. Por el otro lado, podemos tener un tejido adipositario inflamado, enfermo, y ese tejido adipositario, como dijimos inicialmente, podría producir factores de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, sustancias inflamatorias, y todas estas sustancias inflamatorias inducen vasoconstricción. Entonces, en los vasos sanguíneos tenemos un equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y sustancias vasoconstrictoras. Este adipocito, el adipocito que está alrededor del vaso sanguíneo, puede estar influenciado por la acción de la insulina. Y si es un adipocito insulino sensibilizado, un adipocito sano, a la acción de la insulina va a favorecer este adipocito la producción de adiponectina. Y la adiponectina favorece a su vez la producción de óxido nítrico, es decir, vasodilatación. Y a su vez, entonces, va a disminuir la inflamación y va a bloquear el proceso de aterosclerosis de los vasos sanguíneos. Por el contrario, si tenemos un adipocito enfermo, en condiciones de insulinoresistencia, ese adipocito enfermo, en vez de producir adiponectina, va a producir un vasoconstrictor, la endotelina. Y la endotelina potencia el efecto de la angiotensina, de la resistina y factores de vasoconstricción, y a su vez, esa endotelina va a favorecer el proceso de la aterosclerosis en el vaso sanguíneo. Entonces tenemos dos perfiles, el perfil de la insulinosensibilidad y de la insulinoresistencia. Actualmente sabemos que existe un tejido adipositario beige a nivel perivascular, esencialmente a nivel epicárdico y a nivel perivascular propiamente dicho. Se dice, o se ha planteado en estudios de experimentación, por lo menos en animales, que inicialmente cuando en las primeras etapas de la vida, ese tejido perivascular es un tejido con características de tejido pardo, de tejido beige, pero que a medida que va avanzando en la edad, entonces ese adipocito va adquiriendo características de tejido adipositario blanco, es decir, que se produce un blanqueamiento de tejido adipositario con la edad. Y entonces podríamos decir que nacemos con un tejido adipositario pardo
y que en la medida que se desarrolla la obesidad, entonces ese tejido va cambiando de características y se transforma en un tejido depositario blanco. ¿Cuáles son las expectativas a futuro con respecto a todo lo que hemos comentado? Que esencialmente, a medida que la persona va avanzando en edad y se va favoreciendo el desarrollo de la obesidad, se produce un blanqueamiento del tejido adipositario, pero que ese blanqueamiento puede ser revertido, un proceso de bronceamiento, si revertimos el proceso de la obesidad y de la resistencia a la insulina. Entonces nacemos con un tejido adipositario pardo a nivel perivascular, que con el transcurso del tiempo se transforma en un tejido adipositario blanco. Podrían existir formas utilizando los ejes anteriormente nombrados, el eje muscular a través de sustancias como irisina, o a través de los péptidos natriuréticos, o a través del GLP-1, revertir este proceso a nivel perivascular. Es decir, que podríamos modular tanto a nivel cambio de estilo de vida como farmacológicamente el proceso de bronceamiento adipositario. Concluyendo entonces, el adipocito blanco inflamado es un sinónimo de disfunción cardiometabólica, que el adipocito pardo es el perfil teórico óptimo y que el adipocito beige es un objetivo posible a lograr. El adipocito perivascular bronceado constituiría entonces una nueva arma terapéutica. Muchas gracias por su atención. Aquí está mi correo para cualquier conversación, discusión sobre este tema, y si quieren una copia de esta presentación se las podría enviar por este correo. Muchas gracias.